últimos años hubo un aumento de 200% en la búsqueda de cirugías plásticas en la América Latina. Solo perdemos para Japão. Uma tendência que vem em aumento em todo o mundo. E não solo uma búsqueda feminina, sino que cada vez mais homens estão entrando nesse processo de idealização, de buscar um corpo e uma imagem perfeita. Coisas que nos fazem questionar: que é beleza? Será que existe um ideal de perfeição? Ou será que estamos em um momento da vida onde todos queremos viver por imitação? Buscamos em redes sociais, em películas, em pessoas externas a nós outros e hacemos de isso uma búsqueda desesperada para encajar em um modelo pré-estabelecido. Uma sociedade que deixou de ser para cada vez mais parecer. Vemos pessoas que sofrem com angústias, pessoas que se endeudam, pessoas que passam toda na vida sonhando em fazer-se cambios em elas mesmas. Uma dificuldade enorme em aceitar-se. Ou será que mais bem é uma dificuldade da sociedade em aceitar o que é diverso? E no momento em que buscamos todo por imitação, estamos submetendo-nos a uma padronização. E esse que não está padronizado, automaticamente é rechaçado por el grupo. Será que esse é o futuro? Cambiar a las personas e não cambiar a la sociedade? Porque é um hecho. Transtorno dismórfico corporal, transtornos alimentícios, autoestima baja, pareciera uma epidemia de problemas mentais que estamos vendo a menudo. Para falar desse tema hoje, de hasta que ponto a cirurgia plástica deixou de ser funcional, deixou de ser uma ajuda e passou a tornar-se uma obsessão, vamos a conversar com uma profissional que dedica sua vida a poder fazer esses cambios, a poder atender essa demanda de uma sociedade que não encontra seu estado de perfeição, de uma sociedade que não encontra um limite, um rosto para si mesmo. Hablar de cirurgia plástica é hablar de nossas próprias dificuldades, é tocar nossa autoestima, é permitir-nos fantasiar de como seria nossa vida se nós outros tivéssemos uma aparência distinta, tivéssemos um corpo distinto, uma cara que muitas vezes não nos encontramos. Plazeres com Flávia hoje les invita a conversar abertamente sobre esse conceito de beleza, sobre a autoestima e sobre os limites da cirurgia plástica. Será que nós outros realmente estamos buscando a cirurgia plástica porque queremos fazer pequenos arreglos ou porque queremos estar dentro de uma sociedade que não mais está tolerando o que é diferente? Apasionada por la medicina desde niña, una profesión que lleva en las venas y que hace parte de su legado familiar. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez tarde? Claro, pero es que... Te tengo una... Yo sé que yo no debería tomar excusas porque me estás enseñando a no pedir excusas, porque tengo que ser un hombre sin excusas. Pero pasaron dos cosas que quiero que me permitas contar. Camilo, un gentleman, cuando llega tarde, mínimo tiene las dos piernas quebradas. Yo no veo nada quebrado en ti. Escúchame, sí. Entonces, Mira. ¿sabes lo que me dices? Que no eres un gentleman. No, sí. Y que nunca Es que vas a dejar de ser muñeco de torta. Una de las mejores cirujanas estéticas del país, sinónimo de vanguardia e innovación. E para falar deste tema, nada melhor que escuchar el outro lado, não só de las pessoas que buscam cirurgias plásticas, pero de uma profissional, a mulher que está aí, escuchando a essa demanda. Hoje, tenho o enorme prazer de ter comigo em Plazeres com Flávia a la doutora Laura Cala, cirujana plástica de las mejores y más conocidas del país. Bienvenida, Laura. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de tenerte acá. É um prazer. Aqui a ideia, Laura, é que nós outras tenhamos um momento de prazer. E eu sei que tu trabalhas muito e necessitas também de momentos de prazer. Agora, arranco perguntando-te o que venia hoje hacia acá pensando. Em que momento uma mulher como tu, que eres muito bonita, que eres muito pila, Gracias. se vai para a cirurgia plástica?
Bueno, mira, Flavia, eso es una larga historia. Acuérdate que yo he estudiado muchos años, estudiar medicina, estudiar cirugía plástica. Más o menos se tarda uno acá en Colombia de unos 13 a 15 años, dependiendo de las subespecialidades que hagas. Uy, imagínate mi hija dependiendo de mí 13 a 15 años, yo me mato. Exactamente, entonces tú, una mujer a los 30 años o un hombre que estudie medicina, depende todavía de los papás generalmente, porque después de eso hay 4 años más para especializarse de cirugía plástica. Es bastante difícil, es un mundo machista. Acá en Colombia, para entrar a una residencia de cirugía plástica hay que hacer unos exámenes. Se presentan 500 personas, de esas 500 entran 2 a cada residencia, a cada programa. Y de ahí te hacen una serie como de reality, de preguntas y de filtraciones, hasta que llegan y escogen a 2 por año. Entonces se llegan a presentar, digamos, 400 hombres y 50 mujeres. Wow. Entonces fíjate cómo es de machista el los mundo hombres, quirúrgico. ¿cómo reciben a una mujer bonita en el ambiente de la cirugía plástica? Sí, es un poco difícil. Yo sentía tensión, sentía que una mujer, ellos se sienten muy mal cuando una mujer supera de alguna u otra forma el nivel intelectual, laboral y el éxito. Es complicado, es complicado. Pero ¿en qué momento tú dices, bueno, yo me miro al espejo y digo, ok, estoy ok con mi imagen, pero voy ahora a trabajar la imagen de otras personas? ¿De dónde te nace eso? Desde muy chiquita. Sabes que yo siempre he tenido una empatía muy grande con la gente, tratar de ayudarla. Tengo como esa facilidad. Y desde que yo descubrí el mundo de la cirugía plástica, cuando yo estaba estudiando en el pregrado, vi la parte reconstructiva inicialmente, ¿sí? El hecho de ver amputaciones de dedos, quemaduras, que son los famosos. Y ver todo este proceso de reconstrucción, y al final el paciente quedaba tan feliz, tan contento, que eso me llenó y yo dije, esta especialidad es para mí. Ya después el destino me fue llevando hacia la estética. Cuando yo me gradué, yo trabajé un tiempo en reconstructiva, pero eso sí fue del destino que me empezaron a encaminar a la cirugía plástica estética. ¿Cómo es que haces tú para no mirarte al espejo y hacer como la mayoría de las mujeres? Uy, yo veo una arruga acá, veo eso. O sea, ¿cómo haces para manejar tu vanidad trabajando con vanidad? Bueno, sí, no te voy a negar que sí soy vanidosa. Trato de no exagerar, porque sí he visto muchas mujeres profesionales, ya sean dermatólogas o cirugías plásticas de otros países, que sí, cuando yo las veo en congresos, yo las veo y digo, uy, sí, están un poco exageradas. Trato de evitar llegar a eso, porque para mí sí, el foco fundamental es ayudar a que la estética se vea mejor, pero que se vea de una manera natural. Entonces sí, obviamente me veo a veces en el espejo, ahí tengo una arruguita, tengo tal cosa. Trato de arreglarlo con tecnología no invasiva, como para ir previniendo el envejecimiento, pero no exagero. Me da mucho susto a llegar a tal punto de exagerar, porque lo he visto en compañeros, lo he visto en otros países y eso sí me da un poco de temor. Ahora, hablando de exageros, ¿cuál es el límite para un cirujano plástico? Porque nosotros estamos viviendo una sociedad que está buscando vivir por imitación. Todos ahora queremos imitar lo que hay en redes, lo que hay por afuera. Entonces, ¿cuál es el límite de una persona que llega para ti, que ya pasó, qué sé yo, por 3, 4? ¿Cuál es el límite máximo de la cirugía plástica? Bueno, es importante saber y que te cuente que la cirugía plástica se divide por continentes, ¿sí? Latinoamérica tiene un perfil estético de una manera, Estados Unidos de otra manera, Europa de otra manera, Asia de otra manera. Entonces, cada paciente que sea de un continente diferente va a querer o exagerar o cambiarse a nivel cultural, de lo que la cultura lo exige. A nivel de Latinoamérica, aunque ha cambiado y estamos un poco más naturales ahora, sí predominan las mujeres que quieren senos muy grandes, glúteos grandes, por eso no es cinturitas natural, estamos en una era de voluptuosidad, de todo muy grande. Pero todo Flavia, eso está cambiando un poquito. No te digo que todas estamos queriendo naturalidad, porque todavía hay un porcentaje, sobre todo en algunas áreas de nuestro país, que les gusta la protuberancia. Pero la cirugía plástica es muy subjetiva, la belleza es muy subjetiva. Porque eso que te iba a preguntar aquí, ¿qué es belleza? Eso depende de la cultura, del entorno en que te has movido desde muy pequeña.
Entonces hay varios cirujanos también así, con una belleza subjetiva. Existe el cirujano que se crió en una familia de voluptuosidad, de que la belleza es prominente. Hay otros cirujanos que nos gusta más la naturalidad, la delgadez, y asimismo los pacientes, a uno ya lo van conociendo. ¿Qué es belleza para ti? La belleza, pues digamos que es complejo describirlo, pero la belleza es las luces, el contorno, tanto de la cara como del cuerpo, que hace al espectador que se vea bonito, ¿sí? Influenciado a nivel cultural y el entorno familiar en el que se movió, ¿sí? Entonces, pero sí, aquellas sombras. No es que tengas una nariz bonita o no es que tengas los ojos bonitos. La belleza lo da aquellas sombras específicas y angulaciones de tu cara y de tu cuerpo que lo hace agradable al espectador. Y ahí te pregunto, llega una persona que tú miras esas sombras, esos ángulos, y a ti, Laura, te parece bonito. Sí. ¿Qué haces tú con ese paciente que dice, no, mi nariz es horrible? ¿Qué haces tú si en tus ojos tú ves belleza ahí? Yo le digo, para mí tú eres una mujer muy bonita. Si realmente requiere de algún tipo de cirugía, digamos hablando de la nariz, porque yo veo que sí le falta un poquito de angulación en la punta, subirla o un poquito más de delgadez, le digo, pero le afirmo, tu nariz es bella. ¿Qué haría para mejorar esas sombras, para que se vea un poquito más armonioso tu cara? Tal cosa, pero un detalle. O sea, me está diciendo que tú no echas un paciente. O sea, yo ya escuché de gente que dijo que el cirujano dijo, no, a ti no te opero, vete. ¿Tú echas a pacientes? No. Echarlos no, pero si yo veo que no requiere ninguna cirugía plástica porque las medidas son perfectas, porque todo está adecuado, yo se lo digo y se lo expreso. No es de echarlo, pero sí le hago entender que a mi manera de ver como cirujana plástica no veo necesario una cirugía para él. Y claramente hay que aprender a decir que no. El cirujano plástico que opera todo lo que le llega, eso no está bien, porque no a todas las personas realmente les sirve una cirugía plástica. Toca ver el nivel psicológico, toca ver qué tan fortalecido está. ¿Cómo haces para darte cuenta en la anamnesis que el paciente, yo digo él porque no son solo mujeres, no, es un hecho que los hombres también se operan, tiene un trastorno más allá, un trastorno mental, un trastorno dismórfico, una dificultad de aceptación? ¿Cómo haces para identificar? Eso se evalúa siempre en la historia clínica. Cuando te llega de primera vez el paciente, tú como cirujano plástico tienes que evaluar muchos aspectos, no solo el físico, sino también la personalidad, si sufre de ansiedad, si sufre de algún tipo de depresión. Generalmente esos pacientes que tienen un trastorno dismórfico nunca van a quedar contentos con ningún resultado. Y tú lo vas y tú absorbes eso desde que empiezas a hablar con esa persona. Pero ahí, ¿cómo te das cuenta? Porque yo puedo llegar allá y nunca decirte que toda la vida nada me gustó en mí. Yo puedo decir que solo aquí, en ese momento acá, ese hombro no me gusta. Es muy fácil. Llegan pacientes que ya se han operado con otros cirujanos y que tú ves un buen resultado. No, es que fulanito cirujano me operó y mire cómo me dejó. Terrible. Yo le digo, pero si estás linda, estás bien. Sí, doctora, pero es que yo quería la nariz más chiquita, pero es que yo quería tal cosa, los senos así, los senos así. Y tú ahí dices, ella no va a quedar contenta con ninguna cosa que yo le haga, así quede bien. Porque sus antecedentes quirúrgicos con otros cirujanos, con un buen resultado, no están felices con él mismo. ¿Y la depresión? Porque hay mucha gente que está sufriendo de depresión, que está incluso medicada y busca en la plástica, sobre todo el clásico de la mujer o el hombre que termina un matrimonio, y buscan en la plástica la respuesta para los problemas. Sí. ¿Cómo se maneja esos casos de depresión? Esa no es la respuesta para mejorar un trastorno depresivo. Al contrario, tenemos que hacer un break y decirle a la paciente, todavía no estás lista. Un paciente depresivo con antidepresivos tomados va a tener crisis, y una cirugía plástica no es llegar a la peluquería a cortarte el pelo o maquillarte. No, hay de lo más doloroso. Es doloroso, es un proceso de 15 días, un mes, hasta a veces más, de dolor, de inflamación, y un paciente depresivo, o sea, una persona normal que no tiene depresión le da duro y se deprime al 10º día. ¿Cómo será un paciente que realmente está deprimido? Entonces tenemos que ser muy sutiles en eso. Yo tengo un grupo de psicología en mi consultorio. Cuando yo identifico que la paciente tiene depresión, y me doy sí o sí cuenta, porque cuando yo hago la historia clínica, claramente me tienen que decir todos los medicamentos que toma, ¿no?
para evitar alguna complicación de la anestesia, para saber exactamente de la historia. Cuando yo veo una paciente que está en depresión, lo envío a mi grupo de psicología para que le dé fortaleza y la psicóloga, después de un proceso de varias terapias, me dice, esta paciente ya está lista. Pero ¿no te ha pasado de la persona que se arrepiente y dice, ¿sabe qué? Detesté y quiero volver a ser como era antes? Hasta ahora no, Flavi. ¿No? No, hasta ahora no, Yo creo que ¿sabes? si yo fuera cirujana, mi miedo sería eso. ¿Qué pasa? No me gustó. Devuélveme mi nariz, mi boca y mis ojos. No, hasta ahora no, porque uno tiene que operar a pacientes decididos. Y ya cuando llegan a tu consulta, los pacientes que dicen, ay, es que no estoy segura, vengo acá a ver qué opciones me das, si voy a mejorar, si no. Yo le digo, si no estás segura, no lo hagas. Cuando estés segura, vienes y te opero, pero mientras tanto no. Si uno no puede operar pacientes que están inseguros de hacerse un procedimiento. Ya Entendi. cuando estén totalmente seguros, Es que pero la no he duda tenido siempre problemas. es una protección, Sí. ¿no? La duda es una forma que tenemos de protegernos cuando no queremos algo. Nosotros vamos a un corte, pero antes yo te quiero presentar a mi galán. A mi galán que ¿Quién es tu galán? Mi galán es Camilo, que ele hace ojitos para todas las invitadas mujeres que vienen acá. Ya estoy cambiando, pero quiero saludarte, Doc, por favor. Hola, mira, Hola, ¿cómo un vinito estás? para ti, bienvenida. Gracias. Por favor, obviamente. Para ti también hay. Mira, Gracias. por favor, cheers. Gracias. Cheers. Cheers. Bueno, Doc, llegó aquí el hombre que te va a hacer decir la verdad y toda la verdad. Ay, qué susto. ¿Qué me ¿Tienes vas a miedo? preguntar? ¿Eres sincera o Sí. no eres sincera? Soy muy sincera. Pues quiero contarte. Por eso me da susto. Quiero contarte que Fla y yo pusimos unas preguntitas en nuestras redes sociales para que te hicieran, y muchas personas quisieron preguntar muchas cosas. Sí. Pero antes de que las personas, de leer lo que dijeron, yo, por ejemplo, ¿qué me harías? Pues cambiaríamos la mirada de galán, cambiaríamos la actitud y ahí después sí tenemos el muñeco perfecto. No, es que como me decían que el muñeco de torta, yo pues ya que está aquí lado, que me diga que cambiaría algo. Como así, muñeco de torta. Me dicen- Le dicen en redes que él es el muñeco de torta acá. Pues yo ¿sí? por eso me paro así. Doc, aquí está María Gómez, dice, ¿es recomendable que una niña de 15 años se practique una cirugía plástica? Buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque antes, años atrás, sí se practicaban cirugías plásticas a partir de los 15 años. De regalo de 15. Eso te iba a decir. Ya ahora en Colombia instauraron unas leyes específicas que prohíben las cirugías plásticas a menores de 18 años. A Solo si es funcional. Sí es funcional. Por Ok. ejemplo, ¿qué cirugías plásticas se operan en menores de 18? Orejas en pantalla, cuando el niño o cuando de el Dumbo, adolescente, los las de Dumbo, que están muy las de salidas, Dumbo, pues. que son salidas y grandes. Hay bullying en los colegios, los niños sí se traumatizan por eso, en ese caso se hace. O rinoplastias, cuando hay obstrucción de las vías nasales, cuando es una nariz muy fea, también se O hace por antes. accidentes, ¿no? O por accidentes Algún accidente. se hacen antes Pero de digamos, los 18. ya que hablabas que antes era posible el tema de las niñas de 15 años, ¿eso no afectaba, digamos, su desarrollo? ¿Operarlas o Mira, el desarrollo completo de una persona se da entre los 18 a 21 años. Yo a Flavia le hago el síndrome del cuervo, pero hay algo, a ella le gusta mucho el síndrome del cuervo, pero hay algo que aquí preguntan que es el síndrome de Asia. Síndrome de Asia. Miren, eso está tan famoso ahorita y está tan frecuente en redes sociales, que es un síndrome que se comporta como una enfermedad autoinmune, como una artritis reumatoidea, como un lupus eritematoso, por el hecho de tener algún cuerpo extraño en tu cuerpo. Se hablaba hasta que con las vacunas da síndrome de Asia. Sí. Cualquier implante, ya sea mamario, de glúteos, corazón, sí, implantes funcionales, también da síndrome de Asia, que es que los anticuerpos y las celulitas que defienden el cuerpo empiezan a atacar el implante de la persona, el cuerpo extraño. No solo se da en senos. Es que últimamente ha estado muy famoso porque hay varias modelos y actrices que han sentido una serie de síntomas autoinmunes que no se busca, que no se encuentran la causa. Ahí voy. O sea, no es solo por cirugías plásticas. Estamos en No una es solo generación por de las autoinmunes, sí. pero tal vez porque estamos en una sociedad enferma mentalmente. Exactamente, Sí. entonces hay que dividirlo. Que el síndrome de Asia existe, sí. Que hay que pararle bolas, sí existe, pero es en un porcentaje pequeño. Todos los artículos científicos, yo hace
poco hablé de una charla, sí lo describen, pero en un porcentaje, en una prevalencia poquita, una prevalencia baja. No todas las personas que tengan implantes les va a dar el síndrome de Asia. O sea, estamos tratando de poner nombre a una dificultad emocional para poder justificar por qué la tenemos. Es decir, no es que todo el mundo tenga síndrome de Asia, es que la gente no quiere hacer terapia y entender lo que le está pasando. Exactamente, aunque no hay que olvidar que sí existe el síndrome de Asia y realmente si la paciente tiene implantes mamarios, glúteos, de corazón, de venoso, y si no encontramos que los exámenes están totalmente adecuados, pero tiene síntomas como dolor articular, caída de pelo, eso sí se puede ahí pensar en un síndrome de Asia, pero no todos, eso sí tenemos que ser claros, porque sí, yo a veces que veo televisión y algunas entrevistas que atribuyen siempre que los implantes dan síndrome de Asia a todos, no, y las pacientes me llegan a mi consultorio todas estresadas, me va a dar síndrome de Asia, tengo simplemente por tener implantes y eso no es cierto. Tengan cuidado y obviamente el síndrome del cuervo que yo le es el síndrome del cuervo. Es que él es Camilo Cuervo. Entonces él tiene el síndrome del cuervo. Cuidado porque también te puede aprender ese síndrome del cuervo. Ay, Dios mío, no. Aquí hay algo que dice Luis 1769 que me causó mucha curiosidad y quiero que me respondas con toda la verdad, Doc. Muchachos, ¿es real que hay una cirugía para hacer crecer el pene? ¿Estás interesado, Camilo? ¿Te gustaría? La verdad es que yo siento que podría mejorar, por ejemplo. O sea, ¿qué le tienes? No. Yo creo que estoy bien en el promedio. Estoy bien. Pero depende, ¿no? Ustedes ahorita decían que la belleza es subjetiva. Sí. Yo siento que el tamaño también. Ok, sí existe una cirugía para alargamiento de pene. Digamos que eso acá en Colombia lo hacen realmente urólogos especiales que ponen implantes para alargamiento de pene. Puede haber lipoinyección grasa en el pene para engrosarlo. Hay lipoinyección también se pone. Porque el alargamiento hay un límite de la piel, que la piel puede aguantar. Claro. O sea, tú no puedes senos, pasar todo. de 5 centímetros a 25, porque la piel no aguanta. Sí, señores, toca hacer, la medida dependiendo de la piel que sobre y ahí se puede hacer. Otra cosa también para alargamiento, se corta un ligamento. Se corta un ligamento para que quede un poco más largo, pero ¿cuál es el problema de eso? Se cae. Que se cae, entonces nunca vas a ver un pene. O sea, que no grande fácil. Ahora, decían en una época que George Clooney ponía Botox en los testículos. ¿Eso es verdad? Sí, ¿Se hace para poner las bolitas estiradas? Pues el Botox se puede poner en cualquier tipo muscular, ¿no? Lo que hace el Botox o la toxina botulínica es la parálisis del músculo y así evita o alisa las arrugas de la piel, ¿sí? Porque el músculo, la piel tiene unos ligamentos que va al músculo. Si tú paralizas el músculo, esos ligamentos no le hacen arruguitas. Entonces, para verlo un poquito más liso... El tipo queda con las bolitas lisas. Pero pues no es tan frecuente porque los testículos, pues, no sé, están cubiertos pero siempre. la verdad, Doc, ¿valdría la pena hacerse ese procedimiento? ¿Cuál? ¿Alargamiento de pene? Depende. Es doloroso. No, yo pregunto. Depende. Pues un paciente que esté con su autoestima bajita, que no sea capaz de tener relaciones sexuales, que no sea capaz de conseguirse una novia porque está, digamos, se siente muy mal con su pene, claramente hay que hacer algo. Yo creo que, muchachos y señoritas, voy a hablar con las chicas sobre mi tamaño, a ver qué decido con la Doc. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Yo, la verdad, siento que... En Brasil hay un dicho súper grosero. La verdad me levanté un poquito tarde porque debo contarte que me soñé algo. ¿Qué soñaste? Pero me prometes que no te vas a poner brava. No. Promételo. No, más brava de que ya estoy. Tengo cara de vergüenza con lo que me soñé. ¿Te puedo decir ya? Sí, claro. Es que me soñé que hacíamos el amor. No, mi amor, pero, amor no se hace. Escúchame. Amor escúchame, se siente. y preciso en el Uno momento... hace sexo, amor se siente, amor no se hace. En el sueño nosotros estábamos haciendo el amor. Pero yo no hago amor, yo hago sexo, yo siento amor. Y yo sí escuché por allá la alarma a las 5:55, pero entonces estábamos al son de la alarma. Y no me pude despertar. Al son de la... ¿Así de mal polvo eres que estabas al son de la alarma? No, ¿qué? ¿Alguna vez te miras al espejo y te sientes fea? Porque hay mujeres que son divinas y dicen que pasan por esos momentos. ¿Eso te pasa a ti? Pero claro, yo creo que a todas las mujeres nos pasa. Hay días de días.
Hay días que yo me levanto y digo, ay, hoy amanecí fea, y todo el día te sientes así. No, o sea, es muy superficial lo que te estoy diciendo, porque pues pienso que hay cosas en la vida más importantes, pero sí, a veces me pasa y me ofusco un poquito. ¿Tú operarías a hijos tuyos? Difícil, ¿no? Debe ser. Difícil. Sí los operaría, pero no tan chiquitos. Yo tengo 2 hijos, tengo una de 18, como tú sabes, y uno de 12. He operado amigas de mi hija. Pero ahí es distinto, operar el propio hijo que debe ser una cosa muy rara. Todavía, pero mira que en mi casa pasa algo muy chistoso. Yo soy cirujana plástica, yo soy vanidosa, trato de estar impecable siempre. Mi hija, como me ha visto así, es lo contrario. Ah, no, pero eso no es curioso, eso es relación madre-hija. Ella es anticirugía. Es clásico. Entonces, hasta ahora tiene 18 años y hace ejercicio, come muy bien y me dice, nunca me haría una cirugía plástica. Yo soy sexóloga, psicóloga, tengo una hija que estudia psicología y es anticlínica, antisexología, antipsicoanálisis, quiere hacer organizaciones. Es clásico, o sea. Ahora, hoy en día se habla mucho de los hombres. Sí. Antes, los hombres veían el tema de la cirugía plástica con ojos distintos. Hoy cada vez más hay hombres buscando. ¿Qué es lo que buscan los hombres hoy en día? Muchos hombres, mira. ¿Y qué buscan ellos? Realmente estamos en una época donde la cirugía corporal está en boom, tanto para hombres y para mujeres. La mayoría de hombres les gusta quitarse el exceso de grasa, lipo, marcaje abdominal, a nivel facial blefaroplastias, mejorar como el aspecto mandibular, y es muy frecuente. Quiero decirte que es muy frecuente. O sea, no es solo un fenómeno del metrosexual al estilo Cristiano Ronaldo. No. Es del hombre común y corriente quererse ver mejor. Tampoco es un tema de orientación de género. O sea, tipo, no es porque es homosexual que busca. Nada que ver. ¿Qué es lo que buscan los hombres cuando dicen a ti? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Conseguir más pareja? ¿Verse más bonito para su pareja? ¿Cuál es el discurso de ellos? Mira, Flavi, punto importantísimo que me acabas de decir, porque detrás de cada paciente hay una historia de vida, ¿sí? Una paciente mujer llega y la mayoría o muchas, me acabo de separar, quiero cambiar mi vida, por eso me voy a operar. Y que detrás de los hombres es igual. Estoy en un proceso de separación, o estoy en un proceso de cambio en mi vida, o quiero empezar a hacer ejercicio. Siempre hay algo detrás. Hay una historia detrás, pero generalmente a mí me buscan mucho para adelgazar, hacer liposucción, marcajes abdominales y a nivel facial, blefaroplastias, rinos y moldeamiento mandibular. O sea, no es una cosa Tanto de un hombres grupito exclusivo. Hombres hetero que tienen ya una vida establecida, una vida de pareja. O sea, no es el hombre soltero al estilo Camilo, jovencito que los jovencitos buscan, los hombres, ¿no? Claro. ¿También? También, mayores de 18 años, muchos deportistas también, que están en el gimnasio y hacen ejercicio y me dicen, doctora, yo me mato haciendo ejercicio 2 horas de lunes a domingo y nada que me sale el six-pack o nada que me sale el oblicuo. Necesito que me ayude porque me estoy afectando de todo el ejercicio que hago y no veo resultados. Tú estás de ese lado, pero eres capaz de también hacer una crítica social, de ver ese mundo un poco enfermo en ese sentido por vivir la cultura de la imitación, porque todo es imitación, queremos imitar a todo el mundo. Esto es difícil, porque mi mundo es corregir defectos o detalles que el paciente me pide para mejorar su autoestima. Pero no creas, Flavi, yo siempre digo hasta qué punto tengo que llegar, porque es mi trabajo. Exacto. Porque hay que aceptar la normalidad, ¿sí? Hay que vivir en una sociedad tal y como llegamos. No sé hasta qué punto es anormal a un paciente deportista marcarle más el six-pack. En este momento de mi vida se lo hago, un paciente joven que no tenga enfermedades, porque sé que se va a sentir mejor. Pero ya hablando más trascendental, puede llegar a ser superficial. Exacto. Porque yo me imagino que debe llegar un momento donde uno se cuestiona como persona, ¿no? Como ciudadano, hasta qué punto yo estoy ayudando también a enfermar un poco a la sociedad o mantener la enfermedad social. Por eso, como cirujano plástico, uno tiene que tener límites. Y ahí, de nuevo, ¿cuál es el máximo que una persona puede hacer de cirugías plásticas? Estéticas, no funcionales. Una cosa es el sujeto que tuvo un accidente. ¿Durante un procedimiento o durante toda su vida? Durante toda su vida. Es difícil. Mira, entre más cirugías plásticas te hagas, más difíciles van a ser los resultados.
Si tú te haces entre 1 a 3, por ejemplo, a mí me llegan pacientes, doctora, máximo 3 cirugías anteriores, yo ahí lo pienso, porque el resultado no va a ser lo mismo. Y yo lo pienso. Hay cirujanos plásticos que dicen, si hago las que sea, igual yo le saco plata, 8, 9, yo no. Máximo 3 cirugías. Máximo 3, pero Máximo estamos en una 3 sociedad que yo cirugías. creo que todos van ahí en 6, 7. Sí, y las hay. Pero yo máximo 3 cirugías, ¿por qué? Pues digo 3 cirugías de lo mismo, ¿sí? Una cirugía puede ser nariz, una brazos, otra cuerpo, ahí se cuenta como una. Pero si me dicen 3 cirugías de nariz, 3 liposucciones, ahí sí hay que decir, un momento, hay algo mal, porque si yo te hago una liposucción, yo me encargo de decirle a esa paciente que se cuide en la alimentación, que haga ejercicio, porque yo te voy a dar un resultado, pero tú lo vas a mantener. ¿Y qué piensas de esa frase que siempre decían que no existe mujer fea, existe mujer mal operada? Porque de repente também mal operada essa. o pobre, ¿no? O pobre, exato, o pobre. Sim. Porque de repente tem isso. Eu já he visto mulheres que não são feias, que têm características próprias, pero cresceram em um entorno que les decían isso. E hoje, o sonho da vida é operar-se. Sim. Eu já tive um paciente que se endeudou para hacer uma cirurgia plástica e vai passar 5 anos pagando a deuda de uma cirurgia plástica. Mira, o sea, Flavi, ¿qué hace uno en esos casos? Digamos que yo sí soy defensora, porque tampoco tenemos que darle duro a mi profesión, porque es mi profesión y veo los cambios de vida y de autoestima que hace la cirugía plástica. ¿Sí? Estábamos hablando es de exagerar procedimientos, pero sí pienso que la corrección quirúrgica estética de algún defecto que el paciente quiera corregir aumenta el autoestima totalmente. Y yo lo veo en mi consultorio, ¿sí? Mujeres que llegan con cara triste, de decepción, de baja autoestima, y después de la cirugía, mira, tan solo entran y mis asistentes como, wow, llegan con la cara en alto, ropa diferente, caminando diferente. Para mí eso es muy gratificante. O sea, encuentran una otra personalidad, una otra personalidad Total, dentro. Fortaleza, seguridad. Entonces, a mí eso me encanta, ¿sí? Me fascina. De mal operadas, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta si es mal operada, ¿sí? Que el cirujano no sea cirujano plástico, que eso es importante en nuestro país, que sabes que hay muchos y muy famosos que no son cirujanos plásticos, dicen serlo y operan, ¿sí? Outro dia me mostraram umas imagens de umas fibroses por injectar ácido em vasos ou venas hecho por um odontólogo. E aí se saiu uma fibrose impressionante. Es muy peligroso. O sea, si a veces suceden complicaciones en los más expertos en estética, que somos los cirujanos plásticos, ¿tú te imaginas las complicaciones que hay cuando no son cirujanos plásticos? Siempre hablamos de eso y la verdad me erizo. Pero entonces, digamos que la fibrosis, las complicaciones se pueden dar en cirugía plástica, se pueden dar en profesionales. Sí, porque siempre es una duda, ¿no? Sí. Cuando tú vas a operar, tú no sabes lo que va a pasar después con ese organismo. Así como cuando te sacan un apéndice, una vesícula, puede haber complicaciones en cirugía plástica también. Son mínimas, entre más profesional sea uno, digamos que mínimas complicaciones y uno tiene que saberlas llevar. El profesional experto las sabe llevar, las saca perfecto. Eu tenho uma voz aqui adentro, sabe? Eu cargo aqui um nome adentro que parem de hablar, que estão hablando muito. Camilo quer hablar também. Yo quiero hablar. Oye, Doc, imagínate que a mí me llevan molestando mucho porque me engordé. Yo tenía 10-pack, no era 8-pack ni 6-pack. Tenía 10-pack. No quiero decir hasta dónde llegaba mi 10-pack. Y me subí unos kilitos y todo eso. Yo estoy buscando una novia que sea doctora, que sea cirujana, que quiera ayudarme a este proceso. Perdón, el marido de la doctora es otro doctor, que es un churro además. Qué pena tú pierdes el año con el marido de ella. O sea, no tengo participación, Doc. No puede. ¿Un amante? ¿Un amante? Pero aún así tú no le das la talla, no sabes el marido que ella tiene, no tienes idea. Yo quiero seguir hablando contigo, Doc, de todas las preguntas que hicieron allá en redes sociales y nuestro público, pero recuerden, numeral, Placeres con Flavia, para que me digan de pronto que se quieren operar, que no les gusta su cuerpo. Ahí en redes sociales, Doc, aquí dice Camilo Cuervo. ¿Es posible acortar el tamaño del pene? Es que tiene ciertas molestias. Bueno, te quiero preguntar una cosa. ¿Al fin qué, Cami? ¿Acortamiento o alargamiento? ¿Ya la estás arreglando? No, es que debo decirte que es que a mí me gusta ser un poco modesto, entonces yo empiezo desde la problemática, pero después muestro la Com realidad. esse pantalão apretado que usas, eu creio que toca alargar. No, es que ¿sabes qué?
¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que a mí no me gusta Porque veo, toca largar. Es que a mí no me gusta que el rating lo muestren, ¿sí me entienden? Ahí, entonces por eso yo como que lo escondo. Lo escote, toca ahí como... ¿Qué me estás mirando? No, pues, es que estaba comprobando lo que Flavia dice y de verdad no veo nada. Es que, Porque hombre, o sea, te- yo como não que te sei, lo guarda. Laura, eu não sei, eu sofro de deformação profissional. Eu tenho um ojo que vai a la Sí. fija em certas serio? partes. Eu não sei, tu se mira Sí, total. profissionalmente a la gente. Déjenme decir algo, yo soy pene tipo 2, ¿no? Que puede crecer hasta 4 veces, pero bueno, vamos a hablar de las preguntas del público. Aquí dice Ani sonríe. ¿Es posible reducir el tamaño de los senos? Claro que sí. ¿Sí? Es posible, es posible. Depende, obviamente tengo que ver a la paciente porque hay senos que están en adecuada posición y la paciente quiere reducirlos. Hay pacientes que tienen los senos caídos y con mucho volumen, sobre todo aquellas pacientes que les duele la espalda, la región Sí. Sí, que da cervical, problema de y eso ya columna. es funcional Sí. porque el peso de los senos da problema de posición y de columna. En esos casos es donde más hay que correr porque se vuelve un problema ortopédico. Ok, lástima que conocí a la doc hasta ahora porque tuve una exnovia que quería hacerse eso. Dani, no se puede, pero bueno, ahí conociste a la doc. Aquí Ana Albarracín, actualmente ¿cada cuánto es recomendable el cambio de los implantes mamarios? Bueno, el tema de los implantes mamarios ha evolucionado en los últimos años. Antes se decía que cada 10 años había que cambiarlos. Ahora, obviamente hay que hacer una evaluación mamaria, como nos han dicho y como tú sabes muy bien. Mensualmente para evitar, para prevenir masas, el cáncer de mama. Pero en cuanto a los implantes, pueden llegar a durar ahora de 15 a 20 años, siempre y cuando no haya rupturas, siempre y cuando no hayan accidentes y siempre y cuando una ecografía que se tienen que hacer anual o máximo cada 2 años. Si dice que están perfectos, puede aguantar de 15 a 20 años sin ningún problema. Pero Toca evaluar bien a la Yo he paciente. escuchado también que ahora los hombres se están haciendo ese procedimiento en los pectorales, ¿no? Sí, se ¿Es verdad? ponen implantes de pectorales. Sí, quedan así con aquela Sí. coisa Sí. assim, chavo. Yo por el momento soy 28B todavía, voy a pensarlo ya que soy amigo de lado, pero bueno, ya saben Ok. chicos que también Primero se lo puede hacer. del pene, Cam. Primero, no, pero es que el acortamiento, el acortamiento. O sea, aquí dice Olivero 0723. ¿Se puede reducir el tamaño de uno de los labios inferiores que ha tenido un crecimiento extraño? Creo Sí, que hablan claro. de cuando se inyectan o... ¿Están hablando de labios está arriba hablando o de la labios vagina. inferiores? Están hablando de la Porque hay dos vagina. tipos de labios, Cami. no, es que Hay yo sé- labios de la cara y los labios de abajo. Estos te No, pones es así que- de es que yo no soy tan mal testosterona. pensado, yo pensaba que era el labio inferior. No, Pero aquí yo lo necesito, ¿no? no. Labio inferior. Y sí se puede hacer, Cami. Sí hay, obviamente, procedimientos para eso. Eso se llama hipertrofia de labios menores. Hay labios mayores, que son los de afuera, y labios menores, que son los de adentro, que tienes que conocerlos, Flavi. Toca conseguirle novia. Por favor. Y esos Estamos en labios, eso contigo en estos bueno. momentos, pero Y esos está labios difícil. cuando son muy grandes, por genética, por el roce, porque aumenta, por los estrógenos también tienen que ver con eso, pueden aumentarse y duele cuando la paciente se pone un jean, cuando se monta en una bicicleta, duele porque rosa. Generalmente esos labios menores tienen que estar un poquito metiditos para que no estén tan expuestos y duela. Pero Entonces no eso tiene- se hace Eso no tiene que ver con que de pronto tengan un novio Camilo Cuervo o algo así, no es lo que tú estás por diciendo, el estrógeno, tamaño sí, y eso. No tiene que ver, tranquilo. ¿Tú haces mucha Pero cirugía plástica yo hago- vaginal? Sí, yo hago mucha Ok. cirugía plástica vaginal y ese proceso se llama una labioplastia. Es un corte con unos colgajos especiales para volverlos un poco más chiquitos. Vean, ahí hay, por favor, un remedio para esas mujeres que están sufriendo de eso. Ya saben, no tiene nada que ver con que sean novio de un Camilo Cuervo y todo eso, nada que ver. Aquí dice Lorena David 78. A mí me ha pasado que he tenido novias que se han hecho el aumento de senos y pierden como la sensibilidad. Uno ya no sabe qué hacer, Fla. Y uno no sabe qué hacer. Dígame usted en casa si no ha sentido eso. ¿Es verdad que cuando se operan pierden la sensibilidad en los pezones? Depende, sí. Hay diferentes tipos de cirugías de senos. Cuando es una mamoplastia de aumento, que solo uno hace un cortecito debajo de la areola, que es chiquito, generalmente en la mayoría no pierde sensibilidad. Ok. Si hay un corte o una apexia periareolar, que es un corte alrededor de la areola, puede perder un 20% de sensibilidad, pero no en todas sucede. Pero ya cuando se hace una apexia grande en T invertida para cortar el seno, mejorarlo y elevarlo, ahí sí se pierde sensibilidad. Yo voy a seguir hablando de todos esos cortes con la doc, pero te quiero invitar al cuarto con Fla. Yo no sé si estás preparada para que No. estemos los tres en un cuarto. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Fla, nos vamos para el Não, cuarto. nós vamos para o quarto. De uma. Vamos para el cuarto, por favor, y ya regresamos. Les voy a contar qué pasó en el cuarto. Concentremos no programa. Pero espera. O que te gostaria de operar?
Pues Yo mira, te me operaría siento- el retraso. El retraso. El retraso mental, el retraso en el horario, el retraso en todo. Espérate, yo estaba pensando que de pronto podía ser un acortamiento de tamaño, pero me di cuenta que en el sueño que tuve estaba perfecto. ¿Estás seguro Te que lo toca juro. cartar el tamaño? Pues mira, yo no sé. Es que esos hombres que usan a pantalón apretadito normalmente me da la impresión que lo tienen chiquito. Bem-vinda ao quarto bloque. Gracias. Es que decimos al cuarto y todo el mundo piensa, cuarto, no, Pensé cuarto que me bloque. iban a llevar un cuarto, no sé. Não. Bem, não sei se te ubicas um tipo que durante muito tempo foi famoso, inclusive estuve em Colômbia, um brasileiro chamado Rodrigo Alves. Ele Sim. era el Ken humano, el marido de Barbie. Esse tipo, quando estuve acá em Colômbia, que tuvimos a oportunidade de entrevistá-lo, já havia passado por umas 30, 40 cirurgias. Ele não tinha nem 40 anos. A hora se transformou, é Jessica. Ele se operou, é um trans, é uma mulher super mega voluptuosa e sigue operando. E parece que há toda uma comunidade como ele, porque eu o sigo no Instagram e sempre me causa muita impressão que se encontra em Londres, em Paris, e todos com a mesma cara. Que hace uno quando vê uma comunidade como essa, de gente que se parecem a muñecos Sí. e buscam cirurgias para ter cara de muñecos? Sí, sí, es algo difícil. Digamos que yo hago cirugía trans y tengo muchos Pero ahí amigos es una- trans y ahí los es respeto distinto, y claro. los amo. Pero hacer cara y cuerpo de muñeco. Pero como en todo hay un límite. Entonces, ya sí, este señor, respeto sus pensamientos, pero sí es un poco exagerado y ya es una transformación demasiado extrema para nosotros. Entendi. Pienso que si es un trastorno Dismórfico corporal. de lo que estábamos hablando, Sí, porque ya tan querer extremo. parecerse a un muñeco, Sí. porque ellos todos O tienen la misma implantes tan cara. grandes, y eso puede traer complicaciones. Imagínatelo a él en 30, 40 años. Es que puede ahorita verse bien, pero ponle 30 años más. Pero não se ¿Cómo vê será? bem, porque toda essa comunidade de ellos, quando eu vejo as fotos, parecem humanoides. Sabe essas coisas de película de ciência ficção? Sim. Porque todos são caras de muñequitas. Sim. É impressionante como Sim. fazem isso. E me impressiona mais aún que encontrem clínicas que los operem. E esse, por exemplo, eu lo sigo, se vai muito a Irã, se opera em uma clínica em Irã que hace essa transformação para que se pareça com uma muñeca agora. Antes um muñeco. Que é o que não operas? Ou seja, chega um paciente, qual é a única cirurgia que te rehusas a fazer? La única que me rehúso a hacer, digamos que todo lo relacionado al pene. Camilo, ¿dónde está Camilo? Lo siento. O sea, perdió el año contigo. Yo tengo un urólogo que lo hace. La cirugía de pene no, ¿Por qué no no es lo hace mío, la pero lo cirugía de diagnostico. pene? ¿Por qué no? Porque tengo ahorita tanto trabajo con lo demás facial y corporal que ya introducir a la cirugía de pene ahorita no tengo espacio. Tal vez en unos años me dedique a todo esto porque muchos hombres sí me buscan a mí, ¿sabes? Para aumentar el pene o para hacerlo más Para bonito. Hay aumentar hombres el que buscan pene. para hacer el pene más bonito. ¿Existe pene bonito? Claro. Como hay mujeres que buscan vaginas bonitas. hay Claro, hombres- claro. ¿Y qué es un pene bonito? Que el prepucio no le sobre tanto, porque hay hombres que tienen el prepucio muy que les sobre, entonces dejan el pene escondidito. Digamos que la piel del prepucio se vea más bonita. Ok. Sí, entonces se hacen láseres. Quieren ponerse un poquito de ácido hialurónico también Ok. alrededor ahí del glandecito, como para ponerlo más grueso. ¿Tú crees que para la mujer hace la diferencia ver a un hombre operado? ¿Ella quiere un hombre operado? Mira, en mi caso, y yo siempre le digo a mis instrumentadoras, como yo me la paso en un quirófano todo el día, hablamos mucho de eso. Yo mira cómo es la vida, mira yo. A mí me gusta, entre más natural sea un hombre, se me hace más masculino y macho machote, que es lo que me gusta. ¿sí? Lumberjack. Exacto. Que tenga canitas, que no se obviamente que no sea despreocupado, pero entre menos cirugías tenga un hombre, a mí me atrae. Mira cómo es la vida. En casa de Herrero, hasta donde pase. Sí. Pero tengo muchas compañeras, muchas amigas, muchas pacientes que les encanta que su pareja se haga cirugías plásticas. A mí no sé qué problema psicológico tengo por dentro, pero no. Entre más machito. Doc, o sea que yo estoy bien porque no tengo cirugías, no tengo las canitas, pero podría ser un buen partido. 10 años. Pero partidito, ¿para qué?
Sí. Va ganando puntos. ¿Aceptarías que tu pareja entonces se operara? Sí, pues si es indispensable para él y me dice que su autoestima va a mejorar, perfecto, sí, claro, lo hago. O sea, no tengo trauma con eso, pero que sí, al principio yo de una sé, yo me doy cuenta de todo, tiene cirugía, tiene no, y yo me voy como al parque, no tiene... Tú miras claro, la persona así, con esa claro, tú sabes, identificas sí, a la persona operada. Claro, y al principio, cuando unos años atrás apenas yo salí, yo era obsesionada. Ay, y también obsesionada, yo le haría esto, entonces me hablaba, ay, claro, es que yo le haría la nariz, la no sé qué. Ya me estaba volviendo loca, pero hablaba con mis compañeros cirujanos plásticos y les pasaba lo mismo al principio. Ya no, ya uno modula eso. Gracias. Gracias Adorei a conversar ti. contigo, adorei todo lo que aprendi hoy. Yo creo que ustedes gracias. también, ¿no? Con todas esas preguntas que mandaron. Muchas gracias por estar conectados hoy con Placeres con Gracias. Flavia. La próxima semana nos vemos. Por supuesto que gracias a Plaza Claro, Paradero de Andrés, que es el mejor lugar para tener una conversación así, deliciosa y relajada con los amigos. Muebles to Go, donde yo que de a pouco foi casi que arrunchando-me a dormir. E na próxima semana nosotros nos vemos. Um beijo para ustedes, Laura. Gracias, Flavia, a ti. Muchas gracias. Te pido disculpas, no volverá a pasar hasta que Não há pase eso en excusa. realidad. Mira, gentleman nunca chega tarde. A mim me parece terrível que haya chegado. E eu estava com vergüenza com nossa invitada. Pero yo siento que hubo una buena razón. Mira, de Perdona. novo estamos gravando aqui. Não te dá pena isso? Perdona, no va a volver a pasar. A menos de que los dos lleguemos tarde por algún motivo. E não vai ser por fazer el amor.